de los círculos cristianos y de las iglesias no le hacen mucho énfasis a la teología, sino más bien le hacen énfasis es a la práctica, descuidando la profundidad teológica de la palabra y pues entonces después no sabemos cómo responder ciertas preguntas. Y esa es una de las razones por las que la Biblia es un término desconocido, porque no se toca el tema de la naturaleza de la iglesia y eso fue lo que estudiamos clases anteriores. Pero hay una segunda razón, hermanos, por las que este término es un término desconocido y es un término complejo, y es porque el término iglesia es un término que tiene unos usos múltiples. Es decir, que ese término no solamente significa una sola cosa, sino que en la Biblia y en las culturas ese término se ha aplicado para referirse a diferentes cosas. Entonces, por eso también es un término complejo. Tenemos dentro de los usos que se le dan a la palabra iglesia, tenemos unos usos comunes y tenemos unos usos teológicos del término iglesia. Entre los usos comunes tenemos el uso de asamblea, es decir, que la palabra iglesia se utiliza a veces para designar una asamblea o también se utiliza para referirse a una capilla, es decir, un lugar físico, lo que llaman un templo cristiano, como lo llama el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice un templo cristiano. Entre los usos teológicos, hemos conocido también que se habla de una iglesia visible, pero también se habla de una iglesia invisible. Y dentro de los usos de la iglesia visible, estamos, perdón. Entre la iglesia visible vemos el concepto de iglesia local, vemos el concepto de denominación, y entre la iglesia invisible tenemos el concepto de una iglesia universal, es un uso universal del término y el uso de la totalidad del término. Entonces miren ustedes, hermanos, que cuando parecía sencillo definir iglesia, miren que no, porque tenemos este montón de significados, y debemos ser muy cuidadosos a la hora de leer el texto bíblico para poder saber qué uso es el que está dando el texto y pues no confundirnos con el asunto. Entonces, hablemos de los usos comunes, del término y de este fenómeno de los diferentes significados de un solo término. Entonces, la palabra iglesia es una palabra que es de origen griego. La que traducen nuestras Biblias como iglesia es esta palabra que encuentran ustedes aquí en pantalla, que es eclesía. Y la palabra eclesía significa o se utiliza para referirse entonces primeramente a una asamblea. Esto es hablando de los usos comunes y el primer uso común es el uso de asamblea. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es un grupo de personas que se reunían con algo en común, con un fin común. No es cualquier grupo de personas. Una asamblea debe tener como requisito que haya un fin común que convoque a las personas, ¿sí? Entonces, asamblea es diferente a concentración de personas. No toda conglomeración de gente, no toda agrupación de gente se le llama asamblea. ¿Mm? Lo voy a explicar con un ejemplo un poquito más práctico. Hace algunos meses, el año pasado, salí a darme unas vacaciones allí en zona de campo. Por allí había un parque muy bonito cerca de donde me estaba quedando. Eso era en Villavicencio. Y las personas se reunían allí en ese parque. Algunos se reunían para hablar, ¿cierto? Había otro grupito de personas que estaban reunidos allí, que eran solo mujeres, como se dan cuenta ustedes, y se dedicaban a hacer ejercicio, a cuestiones de meditación, de yoga. En ese mismo parque habían otros que estaban sentados dialogando,
Otros eran unos niños, un grupito exclusivo de niños que se estaban reuniendo a jugar. Otros iban por el camino hacia allá y otros venían por el camino hacia acá. Eso había allí en el parquecito donde tomaba vacaciones. Yo mientras tanto estaba mirando televisión, cuando de repente ocurrió un temblor. Y el temblor ocurrió exclusivamente en esa parte de Colombia a donde yo me fui a viajar, que era Villavicencio. Y claro, empezaron todas las cosas a moverse, empezó todo a sacudirse. Mi suegro estaba en su cuarto y sintió también el movimiento pues de todo. ¿Y qué ocasionó eso? Que todas las personas salieran y se fueran corriendo hacia el parque. Entonces se reunieron todas las personas allí y si uno miraba desde un sexto, séptimo piso hacia abajo, uno podría ver que ese parque estaba lleno de personas, pero esas personas cada quien estaba reunidas con una finalidad diferente. Había un grupito por un lado, si ustedes ven la gráfica, hay uno en la parte de abajo, estaba tomando fotos, otros están hablando por celular, otros están grabando un video, otros están haciendo una llamada telefónica, otros están dialogando. El hecho es que llegó un momento en que a ese parque se le reunió otro montón de personas de las que ya estaban. ¿Listo? Cuando usted miraba desde el sexto piso hacia el parque y veía ese montón de personas, ¿usted puede decir que eso era una asamblea? No, eso no es una asamblea, eso es una conglomeración de personas en un parque. ¿Mm? Así que la palabra eclesía no se utilizaba para referirse a esos tipos de tumultos de gente, porque ellos no están reunidos con una finalidad en especial, simplemente están reunidos, hay diferentes grupos de personas, cada quien en su cuento, por decirlo así. Entonces, eso no es una asamblea, es una reunión y conglomeración de personas. Pero ¿a qué sí le pudiésemos llamar asambleas? Si ustedes miran el parque, antes de que se le reuniera ese montón de gente, hay un grupito aquí abajo y ellos están hablando de un tema en especial. Ese grupito es una asamblea pequeñita de 4 personas que están en común haciendo algo. Miren las chicas que están ahí. Ellas son otra asamblea. Ellas sí son una asamblea porque todas están reunidas con un fin en común. Ellas se reunieron a hacer ejercicio, los otros se reunieron a hablar. Inclusive, estas 2 señoras que aparecen en el costado derecho de la pantalla, ellas están reunidas hablando de un tema en común. Ellas 2 son una asamblea de 2 personas. ¿Sí? Aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos unos niños reunidos con un fin en especial. Ellos están jugando y eso es una asamblea de niños. Inclusive los que van, inclusive los que vienen, esos son diferentes asambleas. Esto es para aclarar lo siguiente, hermanos. ¿Qué es una asamblea? ¿Sí? Eso es para aclarar qué es una asamblea y a qué hace referencia el término eclesía. Así que no todas las agrupaciones de gente son asambleas. ¿Listo? No todas las agrupaciones de gente son iglesias o eclesías en este sentido común, en este uso común. ¿Listo? En el Antiguo Testamento hay evidencia de este uso común, de este uso ordinario del término eclesía. Si usted mira en el Salmo 26, 5, dice en el Antiguo Testamento, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. En el griego de la Septuaginta, cuando traduce esta palabra, la palabra reunión, usted la puede ver allí, es la palabra eclesía. Así que, ¿cómo se puede traducir ese salmo? Aborrecí la iglesia de los malignos y con los impíos nunca me senté. Ahora, podemos concluir a partir de esta aparición de esta palabra, que había una congregación con un aviso que dijera, esta es la iglesia de los malignos.
No, no se está refiriendo a una iglesia en el sentido en como lo conocemos nosotros cotidianamente. Ellos se están refiriendo más bien a una reunión de personas sentados alrededor de una mesa haciendo algo en común que el texto no nos deja ver muy claramente qué es eso que estaban haciendo, pero sí sabemos que estaban haciendo algo que es impío y desagradable a un creyente. Dice, no me senté con ellos. ¿A qué se reúnen los impíos en una mesa? Pues en este texto no sabemos, pero sabemos que los impíos se pueden estar reuniendo para escarnecer, para chismear, para hablar denigrantemente de los defectos de otra persona. Y ustedes saben que eso es muy común. Entonces, estos se reunían y tenían en común ese fin, chismear. De pronto se reunían a tomar, a hablar de vulgaridades, a hablar de mujeres, a echar cuentos mentirosos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos muestra este texto? Que hay un creyente que se indispone cuando los impíos se reúnen a hacer todo este tipo de maldades y él no participa de esas cosas. Si tú querías un versículo que te sirviera para justificar por qué de pronto a veces no vas a una fiesta mundana, ¿cierto? Porque a veces no participas de ciertos eventos y de ciertas cosas, es esto, porque ellos se convocan, se reúnen para una fiesta, se reúnen para una finalidad mundana y mira cómo el creyente no le gusta compartir en esos espacios. Pero ves cómo la palabra eclesía aquí no quiere decir iglesia en ese sentido, sino que se refiere a una asamblea, es decir, un grupo de personas que se reúnen con un fin común. Bien, es claro esto. Miremos otro ejemplo en el Antiguo Testamento y está en primero de Samuel 19:20. Recordemos que el libro de Samuel no es una carta, por lo tanto no debemos llamarla primera de Samuel, sino como es un libro y más originalmente es un rollo, nosotros llamamos primero de Samuel. ¿Listo? En el versículo 19:20 dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. La palabra compañía que se utiliza aquí, la Septuaginta la traduce como una iglesia, eclesía. Así que, ¿cómo quedaría este texto? Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una iglesia de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Podemos decir, aquí está el versículo. Miren, si ven que sí existe una iglesia profética, una iglesia de profetas que profetizan. Y entonces los del movimiento Mira pudiesen decirnos a nosotros, aquí está el versículo donde nosotros podemos justificar que le digamos a todos que deben ser unos profetas y que todos deben profetizar y esta es la iglesia de la profecía. Claro que no, hermanos, porque este no es un uso teológico. Aquí simplemente está diciendo que había una reunión de profetas que se habían reunido con la finalidad de profetizar lo que Samuel les estaba diciendo que profetizaran. No era una reunión de profetas dispersos, cada quien haciendo cualquier cosa, sino era una asamblea porque era una reunión de profetas, cada quien haciendo algo en común. Estaban juntos en algo. ¿Ven, hermanos? Entonces, no es un texto que pueda justificar que hayan iglesias de solos profetas. Es un uso común. Miremos ahora un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 19, versículo 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. La palabra concurrencia que aparece aquí en Hechos de los Apóstoles es traducida de la palabra eclesía del griego. El original dice iglesia, concurrencia, por lo tanto nuestro versículo quedaría, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la iglesia estaba confusa
y no sabían que se habían reunido. Sin embargo, ¿por qué el escritor de Reina Valera tiene cuidado de no poner la palabra? Porque él sabe que contexto esto no es en el sentido yo conozco, es una concurrencia. ¿Cuál es el texto de este versículo? Recuerden ustedes que Pablo llegó con sus discípulos a predicar en Éfeso, creo que era Éfeso, era Corinto, bueno, no recuerdo bien, perdón. Y resulta que por causa de la predicación de ellos dejaron, se bajaron las ventas de ídolos, porque ellos comerciaban con ídolos. Y gracias a ellos, esa venta estaba yendo a pique y eso estaba generando un problema económico serio. Entonces, se reunieron todos estos vendedores y las personas afectadas económicamente y empezaron a buscar a ver dónde estaban esos discípulos y los encontraron predicando en el teatro de Éfeso. ¿Qué hicieron ellos? Pues les llegaron allá y empezaron a hablar cosas terribles y a vociferar en contra de los apóstoles y de los discípulos que predicaban el evangelio. ¿Podemos hablar de que esto es la iglesia del teatro de Éfeso? No, esto no es una iglesia. Sin embargo, el griego dice iglesia, pero no es una iglesia en el sentido teológico, sino que es una concurrencia de personas que tenían una finalidad, son una asamblea. Se reunieron y iban allá a bajar o a sacar estos apóstoles y estos delegados apostólicos de la ciudad. ¿Ven, hermanos, que tenemos un uso común de asamblea simplemente? Es por eso, hermanos, que otras Biblias que tienden a ser más textuales han traducido este texto así. Por ejemplo, la Biblia de Juan Carlos Hünemann dice, otros, en tanto, otra cosa gritaban, porque estaba la iglesia confusa y los más no sabían a qué se habían reunido. Si usted tiene esta versión de la Biblia, a usted le va a aparecer no la palabra concurrencia, sino la palabra iglesia. ¿Ven? La Biblia Nueva Versión Internacional, mire lo que dice. Había confusión en la asamblea. ¿Qué es una asamblea? Pues es del término iglesia, que es una concurrencia de personas. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Entonces, miremos ese ejemplo ahí como es claro. Que iglesia significa un grupo de personas que se reunían con algo en común. Y esto es asamblea. Hasta ahí, hermanos, ¿cómo vamos? Mi querido pastor, ¿está en un helicóptero, mi hermano? Mi pastor, no se le escucha. Tiene puesto los... Ok. Aprendiendo, gracias a Dios. Eso. ¿Cómo vamos, pastor? ¿Claro? Bien, hermanito Jairo, bien, clarito. Listo. El hermanito del hermano Henry Garzón, ¿cómo se llama? Perdóname. Oscar. Hasta las 12 de la noche. Ah, bueno. ¿Qué más, Mi hermanito? hermano Mauricio me conoce. Ah, bueno, bien, bien, bien. Bien. ¿Es claro, hermanito Oscar? Sí, estoy apuntando. Estoy haciendo palabras claves para poder después, ¿cómo se llama? Poderlas leer de nuevo y ya poder descifrar lo que tú estás enseñando y te agradezco. Bueno, mi hermanito, si no le queda claro algo y se confunde, me dice a ver si el pastor nos desconfunde. Bueno, entonces, hermanos, no todas las asambleas, según lo que hemos venido diciendo, son iglesia, ¿cierto? No todas las asambleas son iglesia. ¿Mm? No todas las agrupaciones de gente son asambleas. ¿Mm? Mediten en eso. Por ahora tenemos claro que no todas las agrupaciones de gente son asambleas, eso ya está claro. Pero no todas las asambleas son una iglesia en ese sentido teológico que nosotros más usamos. ¿Mm? Sigamos mirando. Este fenómeno de usos diferentes de una misma palabra lo presentamos en muchísimas palabras de la Biblia, hermanos. Lo que pasa es que nuestro español es un español muy rico, que tiene muchas más palabras
que el idioma griego. Y aún así, el idioma griego tiene muchas más palabras que el idioma hebreo. Entonces, es por eso que se presenta ese fenómeno que una palabrita pueda tener una diferencia de sentidos y de significados. Y eso no solamente pasa con la palabra iglesia, sino que pasa con muchas otras palabras y por eso nosotros debemos ser más bien precavidos, más bien prevenidos cuando nosotros leemos un texto y hacemos una interpretación muy rápida, ¿sí? Hay hermanitos que tienen el don de la iluminación, que se les dice un texto y estos hermanos, como lo interpretan, casi siempre atinan. Pero hermanos, hay otros hermanitos que no es tanto por el don, sino que son más bien arrebatados a responder lo que se les parece y entonces no saben qué uso le están dando a los términos de los versículos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, porque por ejemplo, miremos aquí en Mateo 24:24 encontramos otra palabra que también tiene este fenómeno de varios sentidos. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí cuando habla de que se levantarán falsos cristos, se supone que Cristo es solamente uno. Y aquí habla de falsos cristos porque no está haciendo referencia al único Cristo, sino que aquí el término Cristo está haciendo referencia más bien a ungido, porque la palabra Cristo no se utiliza en la Biblia no solamente para referirse a Jesucristo, sino que también se utiliza para referirse a los ungidos, personas que habían sido designadas a través de una ceremonia para algún oficio o que tienen el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Entonces, pueden haber falsos cristos, falsos ungidos, personas que se dicen haber sido enviadas y designadas por Dios. Pero miren que el término Cristo puede tener esta pluralidad de sentidos. Por eso es que en el Salmo, miren, en el Salmo 105, versículo 15 dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En el griego de la Septuaginta dice, no toquéis a mis Cristos. No toquéis a mis Cristos. Ahí está la palabra en rosadito, es la palabra Cristos en griego, y entonces ahí es donde vemos que Cristo también puede ser una persona que no necesariamente sea Jesucristo. ¿Ven? Entonces es otro uso diverso de una sola palabra. Dice Mateo 28. Otro ejemplo, la palabra Señor. Nosotros por lo general utilizamos la palabra Señor dentro de la liturgia de la iglesia y dentro de la oración para referirnos al Señor Jesucristo. Pero había un uso común de la palabra Señor, que no era para referirse a Cristo necesariamente, y es para referirse a un jefe, alguien que era dueño de algo o alguien que tenía cierta autoridad o alguien que me pagaba un dinero, ¿sí? En Mateo 28 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Miren que ahí se utiliza la palabra señor. Señor, ¿a qué se refiere? Al dueño de un terreno, de una viña. No se está refiriendo a Cristo. ¿Mm? Que porque en la iglesia lo utilizamos litúrgicamente más comúnmente a Jesús, no debemos asociar todas las palabras Señor a Cristo, así como no debemos asociar todas las palabras Cristo a Jesús, y así como no tenemos que asociar todas las palabras iglesia o eclesía a la iglesia como la conocemos en el sentido teológico. ¿Sí ven? Es un fenómeno común de muchísimas palabras. Inclusive la palabra Señor también se utiliza para referirse al esposo, porque es una persona que tiene autoridad. Entonces en Marcos 13:35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y no solo le llaman Señor al hombre en el hogar, al padre, al patriarca, los esclavos que pueda tener, sino que la misma esposa e inclusive creería yo los mismos hijos
Le llaman señor al esposo, porque es figura de autoridad. Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham. ¿Y cómo le llamaba? Le llamaba señor, porque está usando el término señor de una manera común para referirse a un líder, a una persona con autoridad o a un dueño de algo. ¿Ven, hermanos, cómo pasan estos fenómenos con diferentes palabras de la Biblia? Y una de las palabras que también es muy confusa, que la quería manejar yo, simplemente con la finalidad de que quede claro cómo se pueden presentar confusión con las palabras de la Biblia, es la palabra apóstol. Entonces, claro que sí, voy a abrir un paréntesis grandotote en medio de la clase, claro que sí, pero tiene una finalidad de que cuando ustedes se enfrenten al uso de la palabra apóstol, ustedes queden más convencidos de que la Biblia no se puede interpretar tan rápido porque las palabras tienen diferentes usos. Una sola palabra tiene varios sentidos y yo debería ser como cuidadoso a la hora de hablar, de establecer doctrinas o de preparar predicaciones o de decirle algo a alguien o de contestar una pregunta. La finalidad es esa. Por eso yo sé que me desvío un poquitico aquí de la cuestión de la naturaleza de la iglesia, pero recuerden que es con esta finalidad. Miren la confusión tan grande, hermanos, que se ha presentado con esta palabra apóstol, porque no se entiende el fenómeno del que estamos hablando. Y miren esas doctrinas tan aberrantes y tan desviada que se fue la iglesia por no conocer este fenómeno. Es que miren que no es cualquier cosa el que yo los prevenga de que tengamos cuidado al interpretar la Biblia, hermanos. Seamos un poquito más, venga, les digo, más prontos para oír, más tardos para hablar. Más tardos para hablar. Analicemos bien los textos y hagamos el ejercicio y tengamos cuidado de utilizar bien la palabra, porque estamos muy desviados, hermanos, en muchas cosas. Apóstol, ¿qué es un apóstol? Ya la palabra, ya usted utiliza la palabra apóstol aquí y en cualquier lado y ya a usted se le viene a la imagen los 12 apóstoles, porque ya pareciera ser que apóstol no significa otra cosa, sino los 12. Hermanos, qué gran equivocación. Pasa exactamente lo mismo que con las otras palabras. La palabra apóstol también tiene diversidad de sentidos. Y usted debe ser juicioso en mirar cuándo tiene un sentido y cuándo tiene el otro. Hagamos este ejercicio. De la palabra cocinar se deriva una palabra. Cocinero. Por lo tanto, ¿qué es un cocinero? Alguien que cocina. Ahora, si usted lo quiere definir mucho mejor, definamos cocinar, para que definamos mucho mejor qué es un cocinero. ¿Qué es cocinar? Bueno, yo miré en el diccionario. Cocinar es preparar o guisar los alimentos para poderlos comer. Bueno, entonces, ¿qué es un cocinero? Para darle un significado más claro. Un cocinero es la persona que prepara o guisa los alimentos para poderlos comer. Muchísimo más claro, ¿cierto? Hagamos el mismo ejercicio. Si me entendieron, lo van a hacer ustedes. De el verbo peluquear, ¿se deriva qué palabra? Peluquero. Peluquero. Listo. Entonces, ¿qué es un peluquero? Es una persona Es una persona que peluquea. Que peluquea, ¿cierto? Ahora, si queremos definir mejor qué es un peluquero, pues averigüemos bien qué es peluquear. Yo lo averigüé. Dice, hacer arreglo al cabello a través de cortes, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿qué es un peluquero? Una persona que se dedica a hacer arreglo al cabello a través de cortes, ¿sí o no? Hasta ahí, sencillo el ejercicio.
Del verbo apostolos, del verbo apostelo. ¿Cuál palabra se deriva? Apóstol. Apóstol. ¿Qué es un apóstol? Pues alguien que se dedica a ser el apostelo. Pero bueno, ¿y qué es apostelo? Bueno, apostelo es un verbo griego que significa comisionar o enviar a alguien con una misión. Comisionar o enviar a alguien con una misión. Entonces, ¿qué es un apóstol? Es una persona que ha sido comisionada, o mejor aún, es una persona que ha sido enviada por alguien a cumplir una misión. Son personas misioneras. Los apóstoles son las únicas personas en la Biblia y en el contexto griego que han sido designadas a cumplir una misión. No, claro que no. Hay muchas personas que son apóstoles porque han sido enviadas para cumplir diferentes misiones. ¿Ya? Entonces, los 12 discípulos fueron comisionados por Dios para cumplir una misión, los 12 discípulos. Y es por eso, porque fueron encomendados, que se les llama también no solo discípulos, sino también apóstoles, como a muchos otros. Así que la palabra apóstol no se limita al grupo de los 12. ¿Mm? ¿Cuál fue la misión a la que el Señor envió a los discípulos para que pudiese llamarlos apóstoles? Aquí está claritico en Mateo 10, versículos 5 al 7. A estos 12 envió Jesús. Envió. Ese verbo envió en griego es el verbo apostelo. Entonces, el Señor a los 12 los aposteló y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La misión era predicar el evangelio. ¿Ven? Aquí está mucho más clara en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿por qué los apóstoles se apropiaron del término? ¿Por qué casi siempre cuando la Biblia utiliza el término apóstol, casi siempre es para referirse a los 12? Porque ellos se apropian del término. ¿Qué los hizo ser tan importantes como para darles esa palabra para ellos? Pues la misión tan grande que ellos tienen. Como ellos tienen una misión, han sido encomendados a una labor muy grande. Esa labor grande hace de los discípulos apóstoles muy grandes. Lo que hace grande al apóstol es la misión a la que fue enviada. Porque el apóstol no fue enviado a una iglesia, sino fue enviado a las naciones. Entonces es un apóstol muy grande porque su misión abarca todo el mundo. Es un apóstol tan grande como su misión, es un apóstol universal, ¿cierto? Es un apóstol mundial. Aquí tengo anotado, la misión es titánica y enorme, y es por esta misión que estos apóstoles son enormes, más que cualquier otro. Y por eso casi siempre la palabra apóstol se le atribuye a ellos, pero no pertenece a ellos exclusivamente. ¿Sí? Es por eso que nosotros debemos reconocer que tenemos entonces apóstoles con A mayúscula y tenemos apóstoles con A minúscula. ¿Cuáles son entonces los apóstoles con A mayúscula, los que ustedes ven ahí? Porque son mayúsculos por su misión al mundo, por lo titánico de su misión. Y eso que predicar el evangelio es solamente una de las misiones, porque no sabemos si tenemos el tiempo,
para mirar que una de las misiones también era establecer la doctrina de la iglesia. Ellos ponían el fundamento de la iglesia y esto es otra labor titánica. Así que ya solamente por el solo hecho de ser predicadores al mundo, ya eso los hace enormes. Pero por la misión de establecer la doctrina de la que va a ser la iglesia de aquí en adelante, eso los hace mucho más enormes. Esa es la razón que justifica que ellos se hayan apropiado de ese término. Son apóstoles por excelencia, ¿sí? Ahora miren que tenemos unos apóstoles más pequeños que son personas que han sido enviadas a una misión, pero no al mundo y no con tan grandes expectativas de misión. ¿Qué ven ustedes en la foto derecha? ¿Qué perciben? ¿Quién es? ¿Qué es? Son misioneros pequeños. Un misionero. Es un misionero. Muy bien, hermana. Así que, ¿qué es un apóstol con A minúscula? Pues un misionero. Es una persona enviada con una misión. Así que en la iglesia tenemos apóstoles hoy en día, claro que sí. Claro que sí. Y no nos vayamos a arrancar la barba, no nos vayamos a romper las vestiduras, no, hermanos. Hay apóstoles en la iglesia y los apóstoles son todos aquellos misioneros que van y predican, que son encomendados por una iglesia a un lugar. ¿Ah? Sí hay apóstoles, pero esos apóstoles no pueden llamarse apóstoles grandes, mayúsculos, porque los apóstoles grandes solamente fueron esos 12 que fueron comisionados por el Señor. ¿Ya? Miren este otro apóstol. Este es un ejemplo de un apóstol con A minúscula en la Biblia. Epafrodito. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mira la pantalla y ahí vas a ver que la palabra mensajero está en azul subrayado. Porque esta palabra mensajero en el original griego es la palabra apóstol. Solo que en Reina Valera fue traducida como mensajero porque el traductor, que es experto en griego, él ya conoce que hay este fenómeno de diversos sentidos a una sola palabra. Él ya entiende que la palabra apóstol no siempre se refiere a los 12. Él ya entiende que la palabra apóstol se puede utilizar de una manera común para hablar de un mensajero, de una palabra de una persona a la que la envían con una encomienda. ¿Listo? Entonces, según Filipenses 2:25, Epafrodito es un apóstol. ¿Enviado por quién? Ya vamos a mirar. Pero es un apóstol. Por eso es que las versiones antiguas de la Biblia, como la Reina Valera de 1858, cuando tradujo este texto, lo tradujo así: mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, hermano y compañero y consiervo mío y vuestro apóstol. Si usted tiene una Reina Valera antigua, encuentra la palabra apóstol en vez de mensajero. Ahora, tengan en cuenta dentro del versículo la palabra enviaros. Epafrodito era un enviado con una misión. Por eso es que en el mismo versículo se le reconoce que es un apóstol. Ahora, no solamente versiones antiguas, sino versiones más modernas, como la Biblia del Siglo del Oro, y que es del 2009, dice: mientras me ha parecido necesario el enviaros ya a Epafrodito, mi hermano, y coadjuntor en el ministerio y compañero en los combates, apóstol o enviado vuestro. Este hace como la aclaración: apóstol o enviado vuestro. Pero se le llama apóstol a Epafrodito, no de la misma categoría de los 12. Las versiones en inglés, bueno, ya que tenemos hermanos americanos, creo que nos pueden asentir en esto, que hay versiones en inglés como esta versión, que no tengo aquí cuál versión será. No creo que sea la King James, se me pasó poner allí, pero dice acá, your apostle. Y la palabra apostle en inglés significa apóstol. Así que hay versiones en inglés que también traducen esta palabra mensajero como apóstol.
El Código de la Biblia también la traduce como apóstol. La Biblia de Juan Carlos Hünemann, que tiende a ser textual, también la traduce apóstol. La Peshitta también traduce apóstol y el Nuevo Testamento Recobro también traduce apóstol. Así que, conclusión, Epafrodito es un apóstol de la iglesia y no hace parte de los 12. ¿Cómo la ven? Sí hay apóstoles. Sí hay apóstoles. Vamos a leer esto que dice acá. Epafrodito era un apóstol porque fue enviado por Pablo a la iglesia de los filipenses con el fin de que realizara una visita a ellos para causarles un motivo de alegría. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó con Epafrodito? Que Epafrodito, había un rumor de que Epafrodito se había muerto, que estaba muy enfermo y que estaba agonizando. Pero resulta que Epafrodito se sanó. El Señor lo sanó. Pero la iglesia ya estaba muy triste porque pensaron que él ya había muerto y estaban en duelo y toda la cosa. Entonces, Pablo, cuando supo que Epafrodito estaba vivo y sano, le encomendó la siguiente misión. Epafrodito, ¿me haces un favor? Te vas para Filipos y te muestras allá a los hermanos para que ellos se gocen y se les quite ese luto que tienen. ¿Cuál era la misión? Vaya y alégrelos, produzcales gozo y alegría. Era la misión con la que fue encomendado por Pablo. Por lo tanto, como llevaba una misión encomendada, es un apóstol. Es un apóstol. Mensajero de Pablo. Bien, tenemos un apóstol, Epafrodito. Miren este. Aquí tenemos 2 apóstoles más para la lista que no hacen parte de los 12. Segunda a Corintios 8:23 dice así. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. La palabra mensajeros aquí es la palabra apóstol. Y aquí está diciendo que Tito es apóstol juntamente con un compañero con el que iba allí él. Ya vamos a mirar cuál es ese compañero. Pero por el momento a Tito se le reconoce como un apóstol. ¿Sí? ¿Por qué es un apóstol? Porque dice acá que las iglesias, que él va por las iglesias llevando como encomienda un mensaje. Un mensaje. Él es el mensajero de las iglesias. Él es el que ha sido comisionado para llevar mensajes y en este caso fue el comisionado para llevar una ofrenda a la iglesia. ¿Sí? Miren interesante cómo lo dice 2 Corintios 8:19, cómo nos da luz. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. Están hablando de Tito. Tito fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Mire que aquí es un ejemplo muy bonito cómo vemos que las iglesias, diferentes iglesias, se reúnen a designar a una sola persona. Y esto nos habla de que el compañerismo de la iglesia no debe ser un compañerismo informal, sino un compañerismo formal, pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora, lo que necesitamos saber de este versículo es que hay una persona designada por la iglesia para cumplir una misión. Dice aquí que esa misión es llevar un donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Así que, ¿por qué se le llama a Tito apóstol? Precisamente por esa encomienda. ¿Listo? Ahora, si ustedes miran en el contexto de 2 Corintios 8:23, no fue designado solamente Tito, sino que también fue designado otro compañero, ¿sí? Que iba con él. Vamos allí a la Biblia, en 2 Corintios 8:19. Si lo tienen ahí a la mano. Antes del 19 dice
A ver, leamos rápido para no entretenernos mucho con esto. Dice acá, el 17, 2 Corintios 8, 17 dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. ¿Quién? Tito. Y enviamos juntamente con él, con Tito, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero, bueno, y eso ya lo leímos. Pero ¿a qué voy? Que en el versículo 18 nos dice allí que la iglesia no solamente envió a Tito, sino envió a un tal hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Así que esto nos está diciendo que hay otro enviado al que se le puede llamar apóstol también. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en decir que este que fue enviado acompañando a Tito era Lucas. Más probable, yo estoy de acuerdo con esa interpretación, yo creo que fue Lucas, aunque pues la Biblia calla, yo callo también, pero probablemente sea Lucas. Así que ya tenemos 3 apóstoles. El primero es Epafrodito, el segundo es Tito y el tercero es Lucas. 3 apóstoles que nos hacen parte de los 12. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿Bernabé es un apóstol? Si ustedes miran la lista de los 12 apóstoles, Bernabé no es un apóstol. Y entonces, pues miren, Hechos 14:14, miren lo que dice ahí. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dándose voces. ¿Cómo así que Bernabé es un apóstol si el apóstol es Pablo? Miren la lista de los 12 apóstoles y en la lista no aparece Bernabé. ¿Por qué se le llama apóstol a Bernabé juntamente con Pablo como si los dos fueran igualmente apóstoles en autoridad? Ese es un texto que se puede utilizar para fundamentar que así como Bernabé era igual en autoridad que Pablo, los apóstoles que hoy hay también tienen la misma autoridad, por lo tanto las mismas funciones. ¿Cómo hacemos con ese texto? Está bueno. Claro. Complicado. Pero no es complicado, hermanos. Es que hay que leer grandes pedazos de la Biblia. Aquí atrásito nomás, en el capítulo 13, empezando el capítulo 13, dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿De qué iglesia vamos a hablar? De la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. ¿Cuáles son? Bernabé. Bernabé es profeta y maestro. Simón, al que le llamaban Níger. Lucio, de Cirene. Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Y Saulo. 5. Esos 5 eran maestros y profetas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Otra vez, enviado. Bueno, aquí dice, despidieron. ¿Cuál es la razón por la que Bernabé es igual de apóstol a Pablo? Porque aquí hay otro envío. Este no es el envío de Cristo. Este es el envío de la iglesia de Antioquía. Así es. La iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé a cumplir una misión. Por eso los dos son llamados apóstoles, pero en este texto de 14:14, el término apóstol no es apóstol con A mayúscula. Aquí se está llamando a Pablo apóstol con A minúscula. No se les está llamando a los dos apóstoles con A mayúscula. No se está subiendo a Bernabé de estrato. No, se está bajando a Pablo.
Pablo en este momento está cumpliendo la función o está siendo llamado, referenciado por el texto, por Lucas, como un enviado de la iglesia de Antioquía. Por eso está a la par con Bernabé. Si ven, hermanos, cómo nosotros debemos ser hábiles para el uso de los términos. Por eso yo quería poner este ejemplo, porque esto nos va a ayudar a entender que así como pasa con apóstol y con Cristo y con Señor y con 100 palabras más, la palabra iglesia debemos saberla interpretar cuando aparece en el texto. ¿Ven? Por el momento tenemos que hay entonces ya 4 apóstoles: Epafrodito, Tito, Lucas y Bernabé, que no hacen parte de los 12. Ahora miren esto. Súper interesante. Ya les voy a decir por qué. Aquí a mano izquierda tenemos la lista de los 12 apóstoles. Y yo sé que ya después de haber explicado lo que expliqué, no nos vamos a rasgar las vestiduras cuando aparece al ladito otra lista que dice los otros apóstoles. Ya sé que ya no nos rasgamos las vestiduras porque ya nos quedó claro que sí hay otros apóstoles, con la diferencia de que los otros apóstoles no tienen la misma categoría, la misma función y el mismo oficio que los otros 12. A esos déjenmelos quieticos, a los 12 déjenmelos quieticos, que ellos tienen unas características, una misión diferente a otros tipos de enviados y comisionados para diferentes oficios. Tenemos entonces a Tito como primero, a Lucas, que no lo dice el texto, pero pues estaríamos de acuerdo en pensar que puede ser Lucas, Epafrodito, Bernabé y otros. Otros, quién sabe la lista de otros hasta dónde pueda llegar. Y esos otros, ¿dónde son atestiguados por el texto bíblico? Y aquí es donde quiero, hermanos, que ustedes este texto lo tengan muy presente, hermanos. Muy presente, porque a veces hemos leído rápido y no nos dimos cuenta de esto en el texto. Mire ahí en 1 Corintios 13, del 3 al 9, esto tan interesante. Dice, porque primeramente os he enseñado, hablando Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció ¿a quién? A Pedro. A Cefas. Y después a los 12. ¿A los 12 qué? Apóstoles. Apóstoles. ¿Sí o no? A los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego, ¿a quién apareció? De los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pero ¿cómo así? Si ya había aparecido a los 12. Arriba apareció a los 12. Y ahora dice aquí que apareció a todos los apóstoles. A Tito, Lucas, Epafrodito, Bernabé. ¿Cómo así? O sea que hay otros apóstoles, hermanos, porque mire, vea, ahí dice la Biblia, en el 15:5 se le apareció a los 12 y en el 15:7 se le apareció a otros apóstoles. Entonces sí ve que en la iglesia sí hay apóstoles, por eso creemos que Guillermo Maldonado es un apóstol, por eso creemos que Cash Luna es un apóstol, por eso creemos que este señor X allí es un apóstol, y si ve, porque es que hay otros apóstoles. Hermanos, otra vez el mismo problema de que no tenemos en cuenta que en el griego hay menos palabras que en el español y por eso cada palabra tiene diversidad de sentidos y por eso cada vez que encontramos un versículo con estas cosas tenemos que tomarnos el trabajo de mirar qué es lo que quiere decir, cuál sentido es el que le vamos a dar. Pero muy facilito podríamos responder, habiendo ya entendido este problema y este fenómeno, que los otros apóstoles puede referirse que se le apareció a Tito, Lucas, Epafrodito, Bernabé o a otros que hayan sido comisionados. Inclusive pudiésemos decir que se le apareció a los 12 y después volvió y se les apareció. ¿Ven?
pero no necesariamente podemos o debemos decir con este texto fundamentar esa doctrina terrible de los falsos apóstoles, de los pseudoapóstoles. Hermanos, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya vamos a acabar. ¿Todo claro? Una pregunta. Bueno, seguimos. Dígame, mi hermano querido. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo ya estoy escuchando, pero ¿me escuchan a mí? Sí. Sí. Pastor, ¿me escucha? El hermano 1, Oscar 2, tiene 3, una 4, pregunta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. El hermano Oscar tiene una Sigue pregunta. con la pregunta. Entonces, cuando habla de apóstoles con A minúscula, quiere decir que acaba de mencionar al hermano, yo lo llamaba pastor, Guillermo Maldonado, ahora es apóstol, tal como él lo dice. Sí, él, muy probablemente él sea un apóstol con A minúscula, claro. Él puede ser un apóstol con A minúscula de Satanás, Él es un enviado de Satanás para torcer la Biblia y para afligir, para distorsionar el evangelio, hermano. Es un apóstol. Estaba preocupando, Jairo. No, tranquilo. Ay, no me diga eso. Voy a No me seguir diga hablando. eso. Tranquilo. Hermano, Es que hay que tener en cuenta el contexto del tema. Sí, sí. hermano Jairo, no sé cuál es su ¿Qué nombre. hice Escuche. pacto allá? Ahora, hermanos, continúo con lo siguiente. Hermanito Henry, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Muy bien, Bueno, hermano. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Sí, pero, hermano, sí sería bueno poder aclarar un poquito más acerca de la posición que se le están dando a Cas Luna y a Maldonado como apóstol para que quede bien claro el concepto y no haya de pronto suposiciones. Sí, claro, hermano, aquí hay otro pedacito de clase. Con eso algunas cosas quedarán más claras y el hermanito ahí me aporta lo que pueda para dar todavía más claridad. ¿Listo? Entonces miremos estas últimas diapositivas y ya el hermano Henry me ayuda ahí también con alguito, por favor. Bien. Miren esto, hermanos. Esto es tenaz. Miren. Miren lo que dice Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo os envío. ¿A quiénes? A los apóstoles. A los Bueno, apóstoles. en este contexto son a los apóstoles. ¿Listo? Los apóstoles son apóstoles porque fueron enviados. Con una minúscula. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio. Miren esos dos en medio que hay en estos dos versículos, Mateo 10:16 y Filipenses 2:15. En medio de una generación perversa y maligna. Eso es lo mismo que lobos. Eso es lo mismo que lobos. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es verdad, a los apóstoles se les mandó a predicar el evangelio a todas las naciones en medio de serpientes y de lobos. En medio de lobos, perdón. ¿Sí? En medio de lobos. Pero a nosotros como cristianos se nos ha delegado también algo muy parecido, pero no en las mismas categorías que a ellos, pero nosotros también hemos sido enviados al mundo en medio de una generación maligna y perversa en la cual tenemos que alumbrar el evangelio. ¿Ven? Entonces, adivinen qué. Adivinen quién también es apóstol. Les cuento una cosa. Yo soy apóstol.
Tú eres un apóstol. Con A minúscula. Con A minúscula. Le falta. Con A minúscula. De una categoría inferior. Y tú eres un apóstol porque el Señor te envió con una misión. No hay cristiano sin misión. No hay cristiano que no sea apóstol. Y tu misión es alumbrar las virtudes de Cristo al mundo. Ahora, ¿a todo el mundo? No. Al mundo donde vives. Al pedacito donde te tocó. En tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en el bus. Ahí eres un apóstol. Y tienes que alumbrar el evangelio y mostrar a Cristo por tu manera de vivir. Otro uso de apóstol. ¿Ven? Ahora, otro apóstol va a aparecer. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, ¿qué significan las letras en rojo en algunas Biblias? Las palabras de Cristo. Así que aquí está hablando Cristo. Cristo le dijo a su Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, Cristo es un enviado, ¿sí? Cristo es un apóstol. El apóstol. Cristo es un apóstol. Entonces, Cristo es un enviado que envía a los 12 apóstoles y los 12 apóstoles a veces enviaron a otros a cumplir misiones. Es el apóstol del apóstol del apóstol, pero no todos son los 12. Por eso, hermanos, dice acá, Hebreos 3:1. Por lo cual, hermanos, santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol. ¿Lo ven con A mayúscula o no? Claro. Y así está en la Biblia. Al apóstol y sumo sacerdote. No sacerdote, sino sumo sacerdote. No apóstol, sino sumo apóstol. O apóstol con A mayúscula de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo también es un apóstol. ¿Sí ven, hermanos? Porque está haciendo un uso común. No siempre se refiere a los 12. Juan 3:17 dice algo que nos muestra qué tan grande es el apóstol. Porque recuerden lo siguiente, el apóstol es grande de acuerdo a su misión. Como los 12 tienen una gran misión, son unos grandes apóstoles con A mayúscula. Pero mire lo que nos dice de la misión de Cristo. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nada más, con esta misión de salvar al mundo, eso ya es un súper apóstol. Porque la misión lo hace así de grande. Ahora, si tenemos en cuenta que solo va a salvar al mundo en el que él vivía en esa época, eso ya lo hace súper apóstol. Pero si tenemos en cuenta que él va a salvar a los pasados, al presente y a los que vienen, entonces es un súper, y se me acaban los minutos diciendo súper apóstol. Nada más por el solo hecho de que los va a salvar. Pero miren lo que dice ahora Hebreos 10:10. Jesús no solo salva. Dice, en esta voluntad somos todos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Así que Jesucristo no solamente súper a la 10,000 por salvar, sino que la misión de él también es santificar. Él no solo evita que yo vaya al infierno, ¿cierto? Él también me limpia del pecado, es decir, también me salva del pecado. Lo que vamos a hablar después de justificación y regeneración. Solamente por regenerar, él es un grandísimo apóstol, pero ahora por justificar y por santificar y todas esas funciones que tiene nuestro apóstol, hace que Jesucristo sea un apóstol indecible, inimaginable, un apóstol eterno, todopoderoso. ¿Sí? Por eso nuestra gráfica de lo que hemos enseñado hoy queda así. Apóstoles pequeñitos, los creyentes. ¿Listo? Apóstoles
apóstoles un poquito más grandes por la misión, no por el valor que tienen delante de Dios, sino por la misión. Apóstoles un poquito más grandes, los misioneros. Apóstoles un poquito más grandes, los 12 apóstoles. Más grandes no por el valor que tienen delante de Dios, sino por la misión. Y el apóstol de apóstoles, el rey de reyes, Cristo, que Él es sí superior en todo sentido. Ahora, ya se habrán dado cuenta ustedes que la gráfica me quedó mal, porque la proporción de Cristo frente a los apóstoles es muy pequeña, ¿cierto? Esta sería una gráfica más, un poquito más parecida. Este es el círculo grande y los demás no nos vemos ahí. Aunque si usted mira bien aquí en la parte de abajo estamos nosotros, unos punticos, pero el que manda, el grande, el Señor, el Todopoderoso y el que se debe relucir en la iglesia es Cristo, no el hombre, ni ningún apóstol humano. Pero estos falsos apóstoles quieren siempre relucir más que el Señor, más que el grande de los grandes, y por eso son enviados de Satanás a las iglesias, para destruir la doctrina del Señor. He terminado, hermanos queridos, con la siguiente frase: no todas las asambleas son iglesia y no todas las reuniones son asambleas, y eso fue pues todo. Preguntas, dudas e inquietudes. Hermanos, ¿me dejaron? Aló, una de Acá las... estamos. Al menos yo estoy aquí. Ah, Ok. bueno. Siga, hermanito Oscar. No, sí, todo bien, todo claro. Ya me dijiste eso de tanto de Cash como de Maldonado, porque yo la verdad no les creo. No les creo, ni tampoco hay uno por acá, cerca donde yo vivo, a unas 10, 20 cuadras, que estaba soñando, dice, yo de casualidad fui y estaba soñando en una congregación, la congregación se llama Cristo Rey. Y dice él que estaba soñando y que tuvo una visión y que el Señor se le apareció y dijo de que lo nombraba el apóstol. La verdad, yo no le creo, pero hay mucha gente ingenua por falta de conocimiento bíblico y de estudios también basados en la Biblia, que le cree, ¿entiendes? Entonces, yo me sorprendo y digo, wow, ¿cómo es posible que le puedan creer tan solamente porque él lo dice y la gente le dice ya? Todo esto vino a raíz de que dijo, yo como ahora soy apóstol, yo no voy a ir en un viaje aéreo en asiento común, yo tengo que ir en asiento de primera. Es decir, como dice que él es apóstol, la iglesia tiene que pagarle el pasaje para que vaya en asiento de primera. Entonces dije, estás loco, yo no le doy ni un centavo a este señor porque yo lo guardo para la obra que es llevar a la gente más humilde, más sencilla, porque yo soy misionero. Entonces yo prefiero invertir mi dinero en ellos, darle directamente a ellos, que a una persona que dice ser apóstol cuando no lo es. Pero me sorprende por el resto de la gente, que levantaban la mano y decían, gloria a Dios, aleluya. Entonces yo disimuladamente hice como que me iba al baño y me vine a mi casa. No me gustó porque yo sé que no es así. Eso es verdad. Por eso que yo te Claro, pedí, explícame hermano, eso. sí, a mí siempre me ha aterrado más. Eso es verdad, hermano. Perdón un momento. Hermanito Oscar sí ha colaborado. E incluso cuando fuimos a la misión, él, de parte de él también recibió una bendición. Hermanito Oscar, también quiero darle gracias. Es cierto, hermano Jairo, el problema del título de apóstol es no entenderlo, hermano. Y a veces cuando el hombre en un momento se hace llamar apóstol, diciendo yo soy apóstol, puede haber dos cosas. Uno, el inflarse el hombre por falta de conocimiento, o de pronto el que lo tilden mal. Entonces me parece más sabio que no alguien no venga a hacerse llamar un apóstol, más bien fuera a decirle, mire, yo soy enviado por Dios y haga la obra del Señor, ¿sí? Entonces, muy claro que, como dice usted,
que una cosa es ser realmente enviado directamente por Jesucristo, como son los 12, y otra cosa es la comisión que Dios nos da como iglesia de Cristo a cada uno de nosotros los creyentes. Claro. Claro.